Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a Puro Vicio, Cine y Literatura. Soy Guillermo Mas y hoy vamos a hacer otro de nuestros programas de análisis de películas, solo que en este caso no nos vamos a centrar en una sola película, tampoco en un director, en un estilo. Más bien se trataría de una figura que sería la del obseso en el cine, más concretamente en el cine norteamericano de la segunda mitad del siglo XX y de los primeros décadas del siglo XXI, y sería tanto es un análisis de esa figura del obseso como un análisis de dos temas que para mí son fundamentales en el cine norteamericano, que son por un lado el temor y por otro lado el deseo. Y ver cómo ese temor y cómo ese deseo se retroalimenta. En este caso he querido hacer un vídeo menos filosófico que otros, más que nada porque teniendo ahora también pues vídeos de análisis literario me parece más interesante eh, hacer un recorrido, en este caso concreto, hacer un recorrido global, agrupar las películas, dar pautas para verlas, para entenderlas, hacer una especie de análisis a grosso modo para ver la evolución del género y ver también un poquito qué relación tiene con la evolución de la sociedad, lanzar algún tipo de ideas y sobre todo que el espectador descubra o redescubra cosas al volver a ver las películas o al verlas por primera vez. Entonces empezamos. Lo primero que habría que decir, un poco a modo de prólogo, sería en primer lugar que hay una relación intrínseca, inherente entre el puritanismo y el cine. Porque si es cierto que el cinematógrafo nace en Francia, con los hermanos Lumière, el cine no nace hasta que llega a Estados Unidos, el cinematógrafo, y Griffith, el director del Nacimiento de una Nación, Intolerancia, comienza a hacer pequeñas películas donde por primera vez aparece la técnica cinematográfica. En varios de estos cortos, pues por ejemplo, utiliza el fuera de campo. Es decir, por ejemplo, vemos en uno de estos cortos cómo una familia está comiendo y al mismo tiempo como unos ladrones tratan de entrar en esa casa. Entonces, el espectador por primera vez sabe más que los que están en pantalla de lo que está ocurriendo y esta técnica llamada fuera de campo, que Griffith más adelante dijo que él no había inventado nada, que la había sacado de Dickens, pero sí es cierto que es el primero que la introduce en el cine, es algo, un rasgo que detecta Fareta. Es decir, que yo lo que estoy diciendo es algo que ha dicho antes Ángel Fareta, que es uno de los grandes teóricos del cine. Y Estados Unidos, que es una sociedad puritana. Ahí está, por ejemplo, la novela de un filósofo español que se marchó a Estados Unidos y que escribió una novela autobiográfica llamada El último puritano. Y en esto también es muy importante pues, ese viaje y ese traslado de España a Estados Unidos. Entonces es una sociedad puritana principalmente porque es una sociedad de anglosajones fundada sobre el protestantismo, que son bastante más puritanos que los católicos, los pueblos mediterráneos en este caso. Y bueno, lo que habría que decir, un poco también siguiendo con Fareta, aunque no citándole exactamente, es que el cine es un arma anticapitalista, un arma antitecnológica y un arma antipuritana, que precisamente lo que hace es valerse del capitalismo a través de las productoras, de la tecnología, a través de la cámara, del cinematógrafo y de otro tipo de avances técnicos en sonido, iluminación, etcétera, y de la sociedad puritana, que al final son los espectadores que costean con las entradas las películas, para luchar precisamente contra esos tres valores, el capitalismo, la tecnología y el puritanismo. Es decir, trata de combatirlos desde dentro. De hecho, por eso el cine debe ser atado muy en corto. Ya digo que no pienso usar muchos libros ni mucha filosofía, más bien se trata de hacer una, un vuelo a vista de pájaro, digamos, por encima de este tema, que es bastante interesante, dado para un libro o dos. Pero sí que quiero citar este libro, Blanco, del que ya he hablado en el canal y del que seguramente vuelvo a hablar, le tengo que dedicar un programa solo a él, pero sí que es cierto que me parece que viene muy a cuenta de esta idea de que el cine es un arma bastante peligrosa contra los intereses de los poderosos y que por eso hay que tenerla tan corto. Una cita que viene al final del libro de Bret Easton Ellis, Blanco, que dice lo siguiente. Dice Bret Easton Ellis: con cada vez menos empresas dirigiendo el cotarro,
puede que pronto quede solo una, probablemente mis colegas se vieron en la necesidad de atacar las nuevas reglas. Sobre el humor, sobre la libertad de expresión, sobre lo que le era divertido y lo que ofendía. Los artistas, o en la jerga local, los creativos, no debían forzar los límites, pasarse al lado oscuro, explorar tabúes, hacer bromas inoportunas ni llevar la contraria. Podríamos hacerlo, pero no si queríamos dar de comer a la familia. Esta nueva política te exigía vivir en un mundo donde no se ofendiera nunca a nadie, donde todos fueran siempre amables y educados y las cosas siempre inmaculadas y asexuadas a poder ser incluso sin género, y ahí fue cuando comencé a preocuparme de verdad, cuando las empresas empezaron a querer controlar no solo lo que decías, sino también tus pensamientos e impulsos, e incluso lo que soñabas. Teniendo en cuenta el aumento de la influencia de las compañías, ¿podría el público consumir productos que no estuvieran autorizados o que flirtearan temerariamente con la transgresión, la hostilidad, la incorrección política, la marginalidad, los límites de la diversidad y la inclusión forzosas, todo tipo de sexualidad o cualquier otro elemento que fuera condenado con la omnipresente etiqueta de advertencia de contenido inapropiado? ¿El público estaba dispuesto a que le lavaran el cerebro o ya había ocurrido? ¿Cómo podían trabajar los artistas en un ambiente donde les aterraba expresarse a su manera o correr grandes riesgos creativos que podían bordear la frontera del buen gusto o incluso la blasfemia, o que simplemente les permitieran ponerse en la piel de otro sin que se les acusara de apropiación cultural? Pongamos, por ejemplo, una actriz a la que se rechaza para un papel que se moría por interpretar porque, respira hondo, camarada, no se ajustaba perfectamente al personaje. ¿No se suponía que los artistas debían de vivir en cualquier parte menos en un refugio alérgico al riesgo, donde la tolerancia cero era la exigencia primera y primordial? A finales de 2018 la situación no solo parecía pronosticar un futuro intimidatorio, sino un nuevo orden mundial de pesadilla, y comprendí que yo mismo estaba cayendo en la hipérbole de la que acusaba a los demás, pero no podía evitar. Bueno, este libro, que está escrito en 2019 y publicado en 2020 en España, lo que viene es a confirmar ya no solo que la sociedad norteamericana siga siendo eh, puritana, sino que puede que incluso se haya recrudecido ese puritanismo. Y también va a ser una de las tesis que veremos cuando analicemos todo este conjunto de películas. Veremos cómo, por ejemplo, en los años 70 eran más libres los cineastas a la hora de expresar, pues, por ejemplo, el erotismo o la violencia explícita, más que hoy. Y también pues veremos un poco, sobre todo al final, ¿por qué? Porque se ha vuelto a un puritanismo mayor y a día de hoy están menos permitidas eh, cosas que antes sí lo estaban. También en este libro, en blanco, Bret Easton Ellis cita a un teórico que yo no conocía, se llama David Thompson, teórico y crítico de cine, que se pregunta ¿qué son las películas sin la lujuria masculina? Que también nos lleva de lleno a uno de los temas que van a sobrevolar sobre este grupo de películas, que es el del voyeur, el voyeurismo, y que, por ejemplo, pues es tan importante en el cine de Hitchcock, ahí está La ventana indiscreta, en el cine de Brian De Palma, y ahí está, por ejemplo, El Impacto o Doble Cuerpo, y en el cine de Fincher, ¿no? Porque incluso una película como La habitación del pánico tiene también esa misma temática. Y luego en este libro, en blanco, ya para terminar con él dice Bret Easton Ellis lo siguiente. El componente de voyeurismo que constituye la esencia de las mejores películas. Es decir, que si extirpamos esa idea del voyeur, que evidentemente hoy en día es políticamente incorrecta, el voyeur es un mirón, en definitiva, es aquel que mira lo que hace otro sin que el otro sepa que es espiado. Normalmente pues se suele fijar en la actividad, pues yo qué sé, si alguien está bailando o está ligero de ropa, o como la famosa señora Torso de La ventana indiscreta, pues ahí el que hace de voyeur es James Stewart. Pero de alguna forma también podemos hacer una reflexión metacinematográfica según la cual el espectador de cine es siempre un voyeur, porque siempre está mirando en la pantalla unos personajes actuales. Entonces, siempre que haya un voyeur en el cine, se está aludiendo también al espectador. Y ya por último, pues como uno de los dos temas, uno va a ser el temor y otro va a ser el deseo, sobre el deseo lo que hay que decir es que el deseo siempre es imposible de consumar. Eso también se ve, por ejemplo, lo introdujo ya Hitchcock, es decir, que el objeto deseado, una vez es conseguido, no satisface al deseante. Eso se ve muy bien cuando encuentra a otra mujer en Vértigo, James Stewart, idéntica a la Kim Novak que había muerto, solo que morena, no consigue consumar su deseo y por eso la quiere transformar e intentar
que ella se convierta en la que perdió en su momento. Para entender, para entrar de Anadina, habría que citar un libro fundamental en la literatura del siglo XX y más concretamente en la literatura norteamericana del siglo XX. Seguramente sea, junto con el Gran Gatsby, el libro que más influye, o mejor dicho, que mejor capta la sociedad y retrata la sociedad norteamericana, que sería Lolita, ya digo, junto con el Gran Gatsby, la gran novela americana. Lolita, que es un autor ruso, Vladimir Nabokov, es interesante de citar. ¿Por qué? Bueno, pues porque pone de relieve tanto el erotismo como, bueno, su protagonista es un obseso, su protagonista es un voyeur, es un pervertido, en definitiva, Humbert, y su autor es un ruso que va a Estados Unidos y comprende la sociedad norteamericana mejor que los propios norteamericanos y escribe una novela que cambia toda la historia de la literatura norteamericana de cabo a rabo y que revoluciona la literatura en la segunda mitad del siglo XX, que es exactamente lo mismo que pasa en cine con Hitchcock. Hitchcock es un director inglés, empieza haciendo películas, bueno, pintando carteles de películas y se va a Estados Unidos después de dirigir unas cuantas películas en Inglaterra, algunas de ellas muy buenas, y precisamente con su cine lo que hace es revolucionar la historia del cine norteamericano y retratar el puritanismo de la sociedad norteamericana, precisamente en las películas que vamos a hablar hoy. Ya por último, un poco para asentar y para dar un ejemplo visual de esa relación entre cine y puritanismo, por ejemplo, en la película Drácula de Brian De Palma, de Francis Ford Coppola, que es una película muy infravalorada, a mí me gusta mucho esa adaptación que hace Coppola de Drácula. Hay una secuencia en la que se muestra la calle, primero como si fuera una imagen de cinematógrafo antiguo, como si fuera una de esas primeras películas de cine, pues mudo, con un sonido de piano, en blanco y negro, la cámara avanzando lentamente por la calle. Bueno, pues esa escena, que es un homenaje al primer cine, acaba cuando tanto Drácula, interpretado por Gary Oldman, como Mina, interpretada por Winona Ryder, entran en un cine, empiezan a hablar, y es un cine porno. Allí la gente está viendo cine erótico. Y de hecho, como cuenta Roman Gubern en su libro de historia del cine, uno de los elementos que causó mayor desprestigio al cine en sus comienzos, cuando quería legitimarse y tener un reconocimiento social, sobre todo artístico, en las más altas cotas de la sociedad, una de las pegas mayores que se le pusieron era precisamente que se habían hecho muchas películas pornográficas y que entonces la gente, cuando le hablabas de cine, tenía esa idea de que el cine era pornográfico. Pero bueno, volviendo a Hitchcock, empezamos ya con nuestro tema, que es el temor y el deseo, y la figura del obseso. Y dentro de esa figura del obseso, ¿qué tres cineastas lo tratan mejor dentro de la sociedad norteamericana? ¿Por qué me centro yo también en la sociedad norteamericana? Bueno, aunque veremos algunos ejemplos de otras latitudes, el cine realmente es un invento norteamericano, más allá de que el cinematógrafo sea un invento europeo. Las grandes películas de la historia se hacen en Norteamérica. ¿Por qué? Porque Norteamérica es para un americano el mundo. Es una concepción que no tenemos los europeos. Los europeos sabemos que Europa es una parte del mundo, pero no todo el mundo. En cambio, ellos tienen esa capacidad de convertir los elementos locales de su cultura en elementos globales. Tienen también una capacidad, tienen una falta de mitos. Por ejemplo, a ellos les duele mucho no tener una Edad Media, una antigua Grecia. Entonces tienen que sustituir esos mitos generando otros. Y para eso descubrieron que si la literatura era un invento mayormente europeo, y es verdad que en el siglo XX hay, y en el XXI, grandes escritores norteamericanos, sí que se apropian de un invento que es suyo, que es el cine. Entonces, Estados Unidos se convierte en la gran potencia mundial en el siglo XX y el cine es un arte del siglo XX. De hecho, ya estamos viendo en el siglo XXI que el cine se ha acabado y que ahora mismo hay otro tipo de productos, las series, que para mí son inferiores, muy inferiores, no tienen comparación con el cine, que la gente ya no ve el cine, no va a las salas de cine, etcétera. O sea, que el cine es algo que ha acabado, porque el cine, en el momento en que acabas con el propio ritual de ir a una sala de cine, es en parte acabar con el cine. Luego, el cine está intrínsecamente ligado al puritanismo de la sociedad norteamericana. Y llega Hitchcock, como había llegado antes Nabokov, y hace Psicosis, Vértigo y La ventana indiscreta, como Nabokov escribe Lolita. Psicosis, Vértigo y La ventana indiscreta, que son tres películas de los años 50 y 60, mediados de los 50, principios de los 60,
en las que está la figura del obseso, en las que está el temor y el deseo, en las que está el voyeur y en las que hay un elemento común de perversidad, de perversión. Eh, entonces, esas tres películas abren una nueva beta, tanto con Psicosis con el tema del psicópata, Vértigo con el tema de la obsesión y La ventana indiscreta, la obsesión y el deseo, y La ventana indiscreta con el tema del voyeur, del mirón. Más tarde, cuando llega el New Hollywood, que es un poco lo que viene después del cine clásico de Hollywood, que se acaba precisamente con Hitchcock, y que también Hitchcock es el que empieza el New Hollywood, hay un cineasta que es el menos reconocido de ese grupo. Para que no lo sepa, pues el New Hollywood es un grupo que hace sobre todo sus películas a partir de los 70, aunque han empezado antes, pero a partir de ahí es cuando se hacen con el control de Hollywood, que serían Coppola, Scorsese, Spielberg, y Brian De Palma, que Brian De Palma es el menos reconocido, quizás sea el mejor a nivel técnico, con permiso de Scorsese, y quizás sea también el que más, bueno, sin duda es el que mejor coge el testigo de Hitchcock, el que mejor entiende lo que ha hecho Hitchcock y el que se plantea ir más allá de lo que ha ido Hitchcock. De Palma, pues si Hitchcock había terminado en los 60, De Palma en los 70 y en los 80 hace una serie de películas que por elegir tres me quedo con Impacto, con Doble Cuerpo y con Vestida para Matar, de forma que Impacto sería su versión de La ventana indiscreta, Doble Cuerpo sería su versión de Vértigo y Vestida para Matar sería su versión de Psicosis. Es decir, hace tres remakes, que más que remakes son, él refunde esas tres películas de Hitchcock, otorgándoles mayor, explicitando más el sexo, explicitando más la violencia, yendo más allá a nivel técnico, es decir, si en Vértigo hay una vuelta en torno a los personajes cuando James Stewart saca a Kim Novak del río, en Doble Cuerpo hay 70 vueltas en torno a los dos personajes cuando se conocen en un túnel, etc. Utiliza el mismo lenguaje simbólico y lo que hace sencillamente pues eso, es desarrollar más la técnica e ir más allá en torno, pues digamos, mmm, llevando al extremo al puritanismo en la sociedad, provocando al espectador. Como digo, De Palma ocuparía los 70 y los 80 y en los 90 llega el siguiente de este análisis de temor y deseo, del obseso en el cine, que sería Fincher, David Fincher, que hace varias películas. Seven no la cito porque más adelante comentaré que Seven da para otro programa. Fincher hace El Club de la Lucha, The Game y luego ya en los años 2000 su adaptación de la novela Millennium. Pero bueno, si me quedo con alguna, me quedo con El Club de la Lucha, que es una película muy significativa y que un poco se complementa con American Psycho. Es decir, yo creo que El Club de la Lucha es una película que hay que ver y entender junto con American Psycho, que sale más o menos por los mismos años, también en los 90, porque en los 90, como veremos enseguida, hay una especie de boom a partir del trabajo de Hitchcock y de Palma, sobre todo del de Palma, aunque esto se ha ampliado en los análisis de las películas de los 90, que fueron el boom definitivo, es decir, el momento en el que el espectador se interesa de verdad tanto por la violencia explícita como por el sexo explícito en cine y se producen varias grandes producciones que aunan la calidad con, con el interés del gran público. Entonces hacen muy buenas películas en los 90 que enseguida pasaré a nombrar. Pero antes quisiera hablar pues, de otras películas que también marcaron este género, que serían El cartero siempre llama dos veces, con Jack Nicholson, Malas tierras, de Terrence Malick, o El graduado, con Dustin Hoffman. Esas tres películas, de alguna forma, fueron un poco películas que, aunque las veamos hoy, ya no nos llamen la atención, en su momento fueron bastante revolucionarias, o más que revolucionarias, fueron bastante antipuritanas, ¿no? En el caso del cartero siempre llama dos veces, que es además sobre una novela de James M. Cain, porque está tanto el tema de la sexualidad explícita, de hecho hay una de las escenas más eróticas de la historia del cine, ¿no? Que es cuando están amasando pan ahí en la cocina y tal. Malas tierras, ¿por qué? Porque es una película que haría escuela, luego en los 90 hay otro tipo de películas como Asesinos natos, que también habla de parejas de psicópatas, y El graduado, pues porque por primera vez en el cine
se plantea algo tan políticamente incorrecto como una mujer mayor con un chico joven, ¿no? Y además, pues porque se ven piernas, aunque no fueran las piernas de Anne Bancroft, etcétera, sino las de una doble, etcétera. Como digo, van por décadas. Hitchcock en los 50 y los 60, De Palma en los 70 y los 80 y Fincher en los 90 y en los 2000. De hecho, la última incursión de Fincher en este género sería Perdida, desde 2013, si no me equivoco, y su serie Mindhunter, que yo he de reconocer que no he visto, pero tengo ganas. En cualquier caso, el propio Hitchcock, un poco después de hacer esas tres películas que hemos citado antes, Psicosis, Vértigo y La ventana indiscreta, ve una película en el 66 que le fascina, que es Blow Up de Antonioni. Hay que decir que Hitchcock no incorpora muchas referencias, sino que crea un cine propio. Y si ha incorporado una referencia de verdad en su cine es a Antonioni, a Blow Up. De hecho, yo estoy convencido de que esa es la película que más le hubiera gustado hacer y dirigir a Hitchcock, Blow Up. Es una película que también influye mucho sobre la reinvención o la refundición que hará Brian De Palma del cine de Hitchcock. Lo hará pasando por el filtro, por el tamiz, precisamente, de esta película de Antonioni, Blow Up, que a su vez está basado en un relato de Cortázar, La Fava del Día. Pero bueno, quede también como dato informativo y como parte de este género. El caso es que en los 90 hay un montón de películas con un alto contenido erótico y de violencia que lo que hacen es desgarrar al puritanismo, que parece que se viene abajo, por lo menos que los espectadores le dan la espalda. Eh, entonces los he agrupado un poco las más importantes, porque hay directores que tienen varias películas, pero he intentado dejar una película por director y también hacer la lista, reducirla para que fuera asequible para el que le interese ver las películas. Entonces las he agrupado por temas. Estaría por un lado el tema del psicópata, que nos remitiría a Psicosis de Hitchcock, ¿no? Con ese maravilloso Norman Bates, que sería el gran arquetipo del psicópata. Bueno, pues estaría en American Psycho, que ya la he citado antes, y que precisamente está basada en una novela de Bret Easton Ellis, cuyo libro blanco es con el que he empezado. Instinto Básico, que es un poco la peli que más éxito tiene de público y que más hace que los estudios inviertan en esta clase de historias y que a su vez también tiene algo de metaficción, porque hay que recordar que el personaje de Sharon Stone es escritora de novelas pues también baratas, ¿no? Pulp, es decir, todo esto al final es muy heredero de la literatura pulp y en Instinto Básico, que es una película extraordinaria, se diga lo que se diga, y a pesar de que algunas cosas hoy parezca que están desfasadas, incluso pasa igual con todas estas películas, también con American Psycho, es decir, que son películas que hoy nos resultan inverosímiles, risibles en algunos casos, pero a mí me parece que son todas una serie de obras maestras impresionantes, difícilmente superables en su género, y que precisamente ese ser inverosímil es parte de su encanto. Como digo, Instinto Básico homenajea y parodia a su vez a las novelas pulp, que supuestamente escribe el personaje de Sharon Stone y que además tiene una importancia en la trama, etc. Y la otra que he seleccionado es El silencio de los corderos, ¿no? Con ese grandísimo Anthony Hopkins, que además luego salían varias películas sobre el tema. Luego estaría otro tema clave, que es la infidelidad y el matrimonio. Esto también es clave en este tipo de películas. ¿Por qué? Porque un poco el matrimonio es la estructura base de la sociedad puritana, evidentemente, como de todas las sociedades, y estas películas lo que hacen es someterlo a prueba y tratar de mostrar el cinismo que hay detrás de muchos matrimonios pues que son de conveniencia social, pero que esconden secretos, que es un tema también muy morboso. El morbo es uno de los grandes componentes de este cine que siempre, siempre, siempre está estructurado en torno al temor y al deseo. Y siempre, siempre, siempre está el obseso del sexo. El mirón, el buller, etc. Entonces, ¿qué películas he seleccionado dentro de Infidelidad y de Matrimonio? Bueno, pues Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo, que es una película extraordinaria de Steven Soderbergh, de hecho creo que es su ópera prima y que le hizo ganar la Palma de Oro en Cannes, si no recuerdo mal. Eyes Wide Shut, Ojos Bien Cerrados, sería la traducción, aunque se tradujo como Ojos Bien Abiertos, de Stanley Kubrick, que es su última película, con Nicole Kidman y Tom Cruise, basado en una novela de Arthur Schnitzler y que yo creo que en muchos aspectos es la mejor película de Kubrick. Fue muy infravalorada, yo creo que es una obra maestra absoluta y que trata precisamente este tema. Además también Sociedades Secretas, que es algo que tiene mucho que ver porque el Club de la Lucha al final no deja de ser una sociedad secreta, diferente a la que está en Ice White Shot, pero también sociedad secreta.
Luego encontramos La pareja de desequilibrados, que esto viene directamente de Malik, de Malas Tierras, que es una película de 73, si no recuerdo mal. Y entonces pues hay películas como Asesinos Natos, como Fuego en el Cuerpo o como 9 semanas y media, que son películas pues también con un alto contenido erótico y de violencia. De hecho, el rodaje de 9 semanas y media invito al espectador a buscar sobre él porque hay bastante controversia sobre esa película. Y luego, por último, estaría el cine en torno a la industria del porno. Esto nos haría pensar en, por ejemplo, Taxi Driver, que hay una escena, bueno, el protagonista, Travis, interpretado por Robert De Niro, va varias veces a un cine porno, que era algo que tenía bastante influencia en la época. De hecho, también en las películas de Brian De Palma, en algunas de las que he citado antes, está esa idea de la industria del porno, que era importante, junto con las revistas, ¿no? También lo cuenta Bret Easton Ellis en Blanco, precisamente, que su despertar de la sexualidad, él es homosexual, tiene mucho que ver con ese tipo de revistas y ese tipo de películas. Bueno, pues con la industria del porno, un poco la gran película de los 90 es Boogie Nights de Paul Thomas Anderson. Es una obra maestra también, y un homenaje a Scorsese y al cine de los 70, es decir, que bebe directamente de Palma, de Brian De Palma. Y ya por último llegaríamos a los 2000, a los años 2000, donde el género da un giro, se vuelve más psicológico, un poco como el cine en general, es decir, el cine en general en nuestra época se ha vuelto mucho más psicológico, mucho más riguroso a la hora de plantear el guión, mucho más realista. Entonces, un poco la gran película realista con estos temas, con el tema del obseso, es Shame, de la que vamos a hacer un programa con Abraham Echevarri, y yo, Guillermo Más, vamos a hacer un programa seguramente mañana y lo subiremos, eh, que tendrá que ver con la psicopatología y el cine de los 2000 y va a tratar centralmente Shame, aunque también otras películas. Entonces estaría Shame, que es una película realista, de hecho está grabada con muchos planos secuencia, que según André Bazin era la clave del cine realista, es decir, que lo más realista que había en cine era hacer un plano secuencia, y hay varios en Shame que básicamente está grabada o con la cámara quieta o con plano secuencia y que trata un obseso de la pornografía, que realmente es una película infernal, ¿no? Luego estaría Closer, que es del director del Graduado y que es una película que retoma el tópico de Ice White Shut o Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo, porque es una película que trata de matrimonios, al menos de relaciones y de infidelidades, etcétera. Estaría Zodiac, de nuevo de David Fincher, que para mí además es su mejor película, su obra maestra, eh, que precisamente ahonda en el tema de los asesinatos y del psicópata, solo que esta vez hace algo muy original, que es verlo desde fuera. No es una película como Seven, que también es suya y que ahora citaré un poco, que adopta la perspectiva del policía, no es una película que adopte la perspectiva tampoco del psicópata, como American Psycho, sino que adopta la perspectiva de alguien que tampoco es periodista exactamente, aunque trabaja en un periódico, que es el personaje interpretado por Jake Gyllenhaal, que se obsesiona con los asesinatos. Y entonces también sería la figura del obseso, solo que en este caso sería el obseso que se obsesiona por los asesinatos. Y de hecho en una sociedad como la nuestra, que está tan pendiente de la crónica negra, ¿no? Y de los cabrosos y de cómo de los programas sobre asesinatos, pues Zodiac precisamente lo que hace es poner la lupa sobre la gente que se interesa de forma obsesiva por ese tipo de programas, ¿no? A través de este personaje Jake Gyllenhaal. Aparte de que luego habla pues de la historia del asesino del Zodíaco, del que por cierto, ahora cuando estoy grabando el programa, día 12 del 12 del 2020, hoy justamente ha coincidido, porque esto ya lo tenía preparado, que se ha descifrado uno de los códigos de Zodiac que estaba sin descifrar. Justo hoy, 12 del 12 del 20. También en el terreno de las series habría una serie que trataría también el tema de la pornografía, que sería una serie de David Simon producida por HBO y protagonizada por James Franco y Maggie Gyllenhaal, que es de Deuce, que justo es muy heredera tanto de Boogie Nights como de ese cine porno y ese tipo de espectadores que retrata Taxi Driver, y también del cine de Brian De Palma. De hecho, hay un personaje que es productor de cine que a mí me recuerda mucho a un personaje también de productor de cine que hay en dos películas de Brian De Palma, en Impacto y en Doble Cuerpo. Lo dejo ahí por quien quiera verlo, el productor de cine de Dulce, el de Impacto y Doble Cuerpo de Brian De Palma. Y estaría ya, por último, Siete psicópatas, que es una película del director de Tres anuncios para las afueras,
y que es una comedia. Entonces, ¿por qué lo menciono? No es que sea una gran película, a mí por lo menos no me lo parece, pero sí es interesante la idea de que sea una comedia que trate de parodiar el género. En mi opinión, no lo consigue de forma redonda, eso llegaría en 2018 con la película que cierra este género del temor, del deseo, del obseso en el cine. ¿Y por qué digo que lo cierra? Porque, bueno, igual que el Quijote era parodia, homenaje y cierre y culminación de las novelas de caballerías, La Casa de Jack del 2018, dirigida por Lars von Trier y protagonizada por Matt Dillon. De hecho, por cierto, este género lo que hace casi siempre es darle mucha importancia a los protagonistas. Por ejemplo, en Shane, Michael Fassbender, como veremos en el programa sobre Shane. Bueno, como decía, en La Casa de Jack, protagonizada por Matt Dillon y de Lars von Trier, es la parodia del género, es el culmen del género, es decir, es muy difícil, es una película episódica, que esto también es uno de los rasgos, por ejemplo, American Psycho, Instinto Básico, o incluso Zodiac, están estructuradas según los asesinatos que se van produciendo en la película, entonces le da ese aspecto de episodio, de sketch, que también tiene La Casa de Jack, que en este caso tiene 5 capítulos, un prólogo y un epílogo, y que bueno, es una versión del infierno de Dante, tiene que ver con, pues está la figura de Virgilio, que es Bruno Ganz, etcétera, pero más allá de todo eso, también es un ajuste de cuentas de Lars von Trier, una reflexión metaficcional sobre su obra, etcétera. Pero bueno, yo con lo que me quedo es con que al tiempo que hace una película perfecta de psicópatas, la parodia, hace una comedia muy negra, muy políticamente incorrecta, para mí es una obra maestra de la incorrección política y por tanto de la libertad de expresión, en tiempos de puritanismo creciente, ¿no? Pues cierra el género de la misma forma que Don Quijote cerró el género de caballería. Y ahora pasamos con una especie de epílogo, que sería el cierre también de este programa, que sería, como curiosidad, la figura de Glenn Gould, que es importante, el pianista, intérprete de Bach sobre todo, que ya lo usó Thomas Bernhard en la literatura, en su novela El malogrado, pero que por ejemplo aparece en la banda sonora de Shane y que incluso aparece Glenn Gould a través de un vídeo en la propia película La Casa de Jack del Lasco. Bueno, ¿qué pasa en otras latitudes? Antes hemos citado la película de Antonioni. Bueno, pues en los años 90 y 2000, por ejemplo, podemos citar Funny Games de Michael Haneke, que es una película muy violenta, muy interesante. Es una especie de infierno de la clase media, una pareja de la clase media adinerada que está en su casa de campo y se plantan dos locos y les someten a una tortura psicológica y física. Es una película bastante desagradable y bastante interesante, que comparte algunos de los rasgos de este género, pero en el terreno europeo. ¿Por qué? Porque en el terreno europeo hay más sadismo, mientras que en el cine norteamericano hay más antipuritanismo. O sea, no verán ustedes sadismo en el cine norteamericano precisamente porque la sociedad es puritana y interesa otro tipo de enfoque y al mismo tiempo que no se permitiría seguramente. En Europa sí se permite y de alguna forma es la forma de escandalizar al europeo, que en este sentido es más liberal que el norteamericano, es con el sadismo extremo que por ejemplo es en Funny Games de Haneke. Y luego también estaría en una vertiente más erótica, Dreamers, de Bertolucci, que a mí la verdad que es una película que no me gusta, pero que creo que hay que citar. Y que además me recuerda bastante a una película que ya está en el ámbito hispanoamericano y pasamos a hablar de eso precisamente, de qué películas encontramos en el ámbito hispanoamericano en los 90 y los 2000, que sería Y tu mamá también, de Alfonso Cuarón, que a mí me recuerda a Dreamers de Bertolucci, aunque me parece mejor la de Cuarón, bastante mejor. Otras películas en el ámbito hispanoamericano, pues estaría Entre las piernas, de Manuel Gómez Pereira, El amante bilingüe, de Vicente Aranda. De hecho, yo creo que casi todo el cine de Vicente Aranda tiene un alto componente erótico, que en el caso de España tiene que ver con el franquismo y con la imposibilidad de grabar desnudos en esa época. Luego estuvo la época famosa del Destape, que se hicieron pues tanto las películas de Alfredo Landa, ¿no? Y las suecas, como otro tipo de cine, pues por ejemplo el de Vicente Aranda, con El amante bilingüe, como el cine de Vigas Luna, que me quedo con Los amantes del círculo polar, y luego una película muy curiosa, porque aúna tanto el tema del psicópata como el de erotismo, que es La madre muerta, de Juan Mabajo Ulloa. Es una película poco conocida, de culto, yo creo, y me gusta bastante.
¿Y qué se ha quedado fuera? Bueno, se han quedado fuera muchas cosas que quiero apuntar solo porque daban para programa, y si a alguien le interesa y lo pide en comentarios, nos dedicaremos a trabajar estos programas. Si no, quedan como ideas y ya veremos más adelante. Entonces, algo que alguien nos los pida, de momento los dejamos en reserva, pero tenemos intención de tratar. Que, por ejemplo, sería el cine de terror, que trata mucho el tema del eros y el tánatos, del erótico y de la violencia extrema, porque, claro, la serie B siempre ha tenido más, de hecho, la serie B existe y su ser es para hacer lo que no se puede hacer para el público general. O sea, ese es el motivo de la serie B. No significa que sea más cutre, significa, de hecho, que es más arriesgado y que juega con elementos que normalmente suelen ser considerados cutres. Y esto tiene también que ver mucho con la literatura pulp. La serie B es el equivalente a la literatura pulp en el cine. Es decir, que tiene un alto contenido de violencia y de sexo. Entonces, dentro del cine de terror, ¿qué es lo que más me interesaría tratar? Pues la serie Halloween de Carpenter, porque Carpenter seguramente sea el mejor director de cine de terror, que tiene mucho que ver con todo esto. Otra idea interesante, pues antes no he querido citar Seven, porque me gustaría hacer algún día una comparación entre Seven y True Detective, para ver también esa idea de cine, que tiene mucho también de Quijote, ¿no? Con esos dos detectives, también podrían remitir a Sherlock Holmes, investigando unos crímenes que tienen bastante de filosofía, etcétera, ¿no? Y ver cómo Seven y luego True Detective tratan ese género. Otra idea interesante sería American Beauty y Revolutionary Road, que son dos películas de Sam Mendes, del mismo director, que además tratan el mismo tema, ¿no? Que es el fin del sueño americano visto a través de un matrimonio en decadencia. Entonces, bueno, una es de los 90 y otra es de los 2000, y además cada una tiene unos juegos curiosos. Por ejemplo, Revolutionary Road coge a los dos personajes de la película más taquillera de la historia hasta recientes fechas, que era Titanic, coge a Leonardo DiCaprio y a la actriz, que no me acuerdo ahora mismo de su nombre, y Kate Winslet, y les pone de esa historia de amor idílica que se grabó en los 90, pues en los 2000 les pone una historia de decadencia para retratar lo que ya había contado de otra forma en American Beauty, que es el fin del sueño americano. Me parece interesante ver ese contexto. Luego dos directores que he querido dejar fuera porque son dos carriles independientes, cada uno trata estos temas, pero a su manera, son David Lynch y David Cronenberg. Entonces, de David Lynch me quedo con Carretera Perdida, porque hay cosas que no me gustan de él, y con Cronenberg, que sí que me suele gustar casi todo de Cronenberg, pero tiene distintas etapas en su obra. Y me quedo con una historia de violencia. Entonces, Carretera Perdida y una historia de violencia de Lynch y Cronenberg, cada una de ellas cómo retrata tanto el erotismo como la violencia. Eso sería interesante. Y el lenguaje nuevo que ellos inventan para tratar estos dos temas en general en su filmografía. Y ya por último, otra idea que queda fuera es la de hacer una triple comparación entre Taxi Driver, Nightcrawler y Joker. Porque Taxi Driver, Nightcrawler y Joker están protagonizadas por un loco que vive fuera de la sociedad y que sería también un obseso, un voyeur, pero que a su vez, a través de sus ojos, porque las tres películas están centradas en la vista, en la mirada de ese loco sobre la sociedad, realizan una crítica lúcida a la sociedad. Esa idea también muy quijotesca, y que por salir un poquito de todo este ámbito, pues nos podría remitir a una de las grandes obras del cine, que es La palabra, por Death, de Dreyer, a esa idea del loco como aquel que mejor ve lo que está ocurriendo. En este caso serían estos tres locos, que son los que mejor ven todos los problemas y las hipocresías de la sociedad. Y bueno, para el que le haya interesado este tema del temor, el deseo, el obseso en el cine, etcétera, pues bueno, en filosofía habría que hablar de dos autores que causaron mucho revuelo, que ellos en su vida privada eran dos trastornados, cuya obra hoy en día no tiene mucha solidez, estuvieron muy de moda en la época 60, 70 en que se empezó a crear este cine, que son Georges Bataille, el autor francés, y Wilhelm Reich, el autor austríaco discípulo de Freud. Bataille más literariamente, de hecho tiene cosas de calidad literaria, a pesar de que sus ideas sean bastante controvertidas, y Reich, que bueno,
también es pasable. Tratan el tema de la sexualidad, revolucionaron mucho. Ellos mismos en su propia vida, te invito a investigar, es bastante interesante, eh, pues estaban ya de por sí bastante trastornados, participaban en orgías, en algunas empresas un tanto eh, desquiciadas, etc. Luego también había que citar el informe Kinsey, del que hay una horrible película con Liam Neeson, en la que se pone al tal Kinsey como un héroe, porque bueno, era un estudio de cómo era la sexualidad en la sociedad, que también recuerda mucho a la película de Soderbergh, la de Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo. Tiene un cierto parecido, en el que el tal Kinsey y otra gente lo que hicieron fue hacer un análisis de cómo era la sexualidad en la sociedad norteamericana. Lo que pasa es que luego se ha demostrado que muchos de esos resultados salieron como salieron porque ellos pues preguntaban a gente que tenía problemas mentales, a presos, iban a zonas sociales muy particulares, y entonces los resultados fueron muy llamativos, muy alarmistas y supuestamente muy rompedores, pero porque estaban basados en mentiras y habían sido hechos sin rigor, que es una cosa que hoy en día mucha gente sigue sin saber y se cree que los resultados eh, realmente están bien hechos, pero la verdad es que no. De hecho, luego además el tal Kinsey montó una comuna donde hacían orgías también bastante extrañas, un poco como Bataille, que también lo hacía, o Rey, y donde ocurría, pues entre otras cosas, tenía lugar actos de pederastia. Un tema central sería el del tabú, más concretamente dos vertientes de lo que es tabú en la sexualidad, que sería por un lado el complejo de Edipo de Freud, que supongo que todos conocen, y por otro lado sería el tabú del incesto, que da una explicación o encuentra una explicación antropológica Levi-Strauss, Claude Levi-Strauss, el autor de Los Tristes Trópicos. En literatura, pues no hay que dejar de leer al Marqués de Sade, que además, como demuestra Camus en El hombre rebelde, es uno de los grandes influencias sobre la Revolución Francesa. Y yo recomiendo a Bret Easton Ellis y más concretamente pues este libro Blanco, que ha salido en recientes fechas y que es extraordinario y que tiene también que ver con todo esto. Además es un libro plagado de películas y de cine y lo va a disfrutar todo aquel que le guste el cine. Y que es el autor de la novela en la que se basa la película de American Psycho. Y otros cineastas que me he dejado fuera, que son interesantes, serían Fassbinder, no confundir con el actor Fassbender, es Rainer Fassbinder, que bueno, trató temas como la transexualidad, etcétera. De hecho, yo creo que tiene mucha influencia sobre el primer Almodóvar. Otro que también puso su granito de arena, ¿no?, en todo este tipo de cine en España. Otro sería Pasolini, con sus películas ultra escandalosas. De hecho, él tiene la frase famosa que dijo en su última entrevista antes de que lo asesinaran: escandalizar es un derecho, escandalizar es un placer. Y Abel Ferrara, que tiene para mí una de las grandes obras maestras de los 70-80, que es Teniente Corrupto, y que también es una película muy interesante, aunque él le da todo un sentido religioso a estos temas, un poco también en la línea de Scorsese, que sí que es verdad que nunca tampoco le interesa de forma explícita, pues, por ejemplo, el tema del erotismo, el tema de la violencia, aunque su cine ha sido acusado de violento, pues también es verdad que está ambientado en un cine de gángsters, etcétera, o sea, que está un poco justificado. Abel Ferrara lo hace de otra forma, ¿no?, en un sentido religioso, en Teniente Corrupto, que también sería una de las obras maestras de este género, porque su protagonista también es un pervertido, un obseso, y en la película también está el temor y el deseo. Y luego, por último, una película a la que yo no tengo aprecio, que también tuvo un rodaje escandaloso y que fue, eso sí, muy impactante en su época. Aquí en España la gente se iba a Francia a verla. Vamos, yo en concreto conozco gente que lo hizo en su momento y me han dicho que la decepción de irte hasta Francia a ver la película y descubrir que no era para tanto, ¿no?, que es El último tango de París, también de Bertolucci, al que hemos citado antes. Y que ya digo que tuvo un rodaje escandaloso, con violación real incluida y maltrato a la actriz, etcétera, que también le ocurre a Kim Basinger en una de las películas que hemos citado antes, en 9 semanas y media, también sufrió malos tratos durante el rodaje. Bueno, ¿y por qué de alguna forma yo considero que este género está agotado? Pues tanto por la parodia en La Casa de Jack, como por el agotamiento de los temas, como por el giro que se produce en los años 2000 de realismo,
con respecto a ese boom de los 90, que era más imaginativo, y esos precedentes que eran bastante creativos en los 70, los 80, los 50 y los 60, pero también por otra serie de factores. Por ejemplo, el triunfo de novelas como, por llamarlas de alguna forma, novelas, Las 50 sombras de Grey, que además ha hecho una adaptación cinematográfica, pero que ni tiene valor cinematográfico, ni tiene contenido erótico, ni de violencia explícito, es decir, es una pantomima. Supongo que la novela será igual, no me voy a aventurar a descubrirlo. ¿Qué implica el consumo masivo del género? Es decir, que si en los 70 veíamos a Robert De Niro en Taxi Driver en un cine con 4 locos más, con 4 pervertidos, pues de pronto con Las 50 sombras de Grey te encuentras pues a profesores universitarios leyendo el libro y además yendo de snobs porque pueden leer ese libro y leer también, pues yo qué sé, a Foucault y no sé qué más. Entonces, ese consumo masivo del género en parte acaba con el mismo. También es un recurso de la sociedad puritana, es decir, cuando ve que algo subversivo hace 50 productos parecidos, de forma que lo subversivo quede tapado entre todas las otras películas del mismo estilo que se hacen, pero que no son subversivas. Bueno, luego por otro lado, el desarrollo y la generalización del consumo de porno, es decir, en el momento en que con un clic alguien con un ordenador puede ver una película porno, ya no tiene interés ir al cine a ver secuencias eróticas dentro de una película normal. Y luego, por otro lado, la apertura del cine norteamericano al mercado asiático y oriental, pues, por ejemplo, países como la India o Corea o Irán, que se ve cine americano y que hay que reconocer que son 3 sociedades bastante puritanas, bastante más puritanas que la propia sociedad norteamericana, donde no hay contenido para nada sexual en sus películas. De violencia, pues a lo mejor sí, ¿no? Por ejemplo, en el cine japonés hay bastante violencia, en el cine coreano hay bastante violencia, en la propia Parásito, que ganó el año pasado el Oscar, es una película con un contenido de violencia. All Boy también es una película violenta, pero el tema del erotismo lo llevan mal en el mercado asiático y oriental. Entonces, como eso es una cantidad de pasta enorme que pierden los estudios, quitan las escenas de sexo o las hacen con una elipsis rápida, que no llega a ser el código Hays, que era el código que había en los años 50 de los actores, por ejemplo, veías que Spencer Tracy y Katharine Hepburn dormían en habitaciones separadas cuando estaban felizmente casados, supuestamente, o estos besos castos que se daban en la mejilla o en el cuello, etcétera, pues no llega a ese nivel de lo que era el código Hays de los años 50, pero casi, por ahí anda. Entonces, eso también, esa pasta que perderían añadiendo escenas eróticas en sus películas, hace que desaparezcan de las películas. Y por último, el movimiento Me Too, que, como sabemos, tiene una pasión censora enorme y entonces pues los desnudos femeninos les parecen muy mal. Entonces ustedes imaginen las películas de Brian De Palma o estas películas de los 90 como Instinto Básico sin desnudos femeninos, ¿no? Pues es como quitarle el azúcar al café, ¿no? Pierde toda la gracia. Y al mismo tiempo también las series, porque por ejemplo hemos visto series como Juego de Tronos que de alguna forma hacen de vía de escape, es decir, que mientras que en el cine no puede haber escenas eróticas, en las series sí. ¿Por qué? Porque las series son para consumir en televisión, que es otro tipo de mercado, y ya sería entrar en otros temas. Y con esto pues llegamos al fin de este recorrido por el temor y por el deseo en el cine norteamericano y por la figura del obseso en el cine, sobre todo de Hitchcock, de Palma, de Fincher, y luego ver cómo continúa hasta acabar, pasando por Shane, por Zodiac, por las películas de los 90, American Psycho, Instinto Básico, hasta acabar con La Casa de Jack en el 2018, Espero que os haya resultado interesante. Si es así, os animo a suscribiros al canal, a darle a like y volveremos pronto con más vídeos. Muchas gracias y hasta la próxima.